Acontecer UIA, un espacio de diálogo sobre el mundo académico. Docencia, investigación y extensión social tienen cabida en los siguientes minutos. Acontecer UIA, el ser y el quehacer de la educación superior. Bienvenidos estudiantes, docentes y amigos oyentes de Radio UIA. Esta es una entrega más de Acontecer UIA. Muchas gracias por acompañarnos. Ay, Lucy, qué gastritis más horrible me tengo, pero no escucha que aguacero está cayendo. Me da una pereza ir a la farmacia. Ay, Dani, no te preocupes. Yo tengo un montón de jarabes en la casa que te pueden servir. Uy, en serio, pero eso me servirá, digo, como es una receta especial para vos. De fijo sí, igual solo es una gastritis. Tomar medicamentos de manera irresponsable puede causarle grandes daños a su salud, como la intoxicación o alteraciones en su organismo. Mejor consulte a un especialista. El mal uso de los medicamentos se ha convertido en una costumbre para muchos costarricenses. Como escuchamos en el caso anterior, la automedicación es solo un ejemplo de los errores más frecuentes que se cometen en muchos hogares del país. Son varias las afectaciones que puede ocasionar una simple píldora en las personas cuando se toma sin la supervisión de un especialista, pues cada medicamento tiene efectos específicos para un padecimiento en particular. ¿Son conscientes los individuos de las consecuencias que genera consumir inadecuadamente los fármacos? Al parecer, muchos no lo son, ya que precisamente un 58% de las consultas atendidas por especialistas del Centro Nacional de Intoxicaciones de Costa Rica son ocasionadas por el mal uso de los medicamentos. Por eso, debemos ser racionales y conocer la importancia que tiene estar bien informados sobre qué medicamentos estamos tomando, por qué los estamos consumiendo, por cuánto tiempo, entre otros aspectos. Para conocer más sobre este tema es necesario la opinión de un especialista. Por eso, me complace darle la bienvenida a la farmacéutica y además directora de la carrera de farmacia de la Universidad Internacional de las Américas, Ivette Fonseca. Bienvenida, Ivette, muchas gracias por acompañarnos en este programa más de Acontecer UIA. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre para mí hablar del tema de medicamentos es sumamente importante y sobre todo si hay gente escuchándonos, como en este caso todos nuestros radioescuchas. Los medicamentos son tan buenos, pero tan buenos, podemos decir así, que la gente cree que sirve para todo. Y ahí es donde vienen las fallas, los errores y todos los problemas de medicación que tenemos cuando una persona decide automedicarse. Por eso, gracias a ustedes, de verdad, que me invitan a este segmento tan interesante, pues así podemos ayudar a mucha gente a tomar sus medicamentos. Así es, doña Ivette. Y bueno, para comenzar esta entrevista, ¿cuáles son los principales errores que cometen las personas a la hora de tomar medicamentos? Sí, Julie, son muchos. Los errores en realidad pareciera que no hubiesen, ¿verdad? Pero sí, es que la gente no está consciente de ellos. Por ejemplo, los errores más comunes que tenemos es o de sobredosis de medicación, cuando los medicamentos son tomados en una dosis que no es la prescrita. Claro. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, si me mandaron una tableta cada 8 horas, pero si me tomo 2 tabletas cada 8 horas, me va a hacer más rápido la curación. Eso es una sobredosificación. Estamos tomando más medicamento de lo que nos ha sido prescrito para alcanzar el mismo efecto farmacológico, o sea, el mismo efecto deseado, ¿pero qué? Pero se aumentan los efectos secundarios, se aumentan las intoxicaciones y pueden haber daños bastante severos, ¿verdad? Otro error que se cometen los pacientes es, por ejemplo, los horarios irregulares. Los horarios irregulares es, si a mí me dicen que me lo tengo que tomar a las 7 de la mañana, a las 2, 3 de la tarde y 8 de la noche, pero yo digo, no, así no me lo voy a tomar, mejor me lo voy a tomar a las 7 de la mañana, a las 12 de mediodía que vengo a almorzar
o sea, yo me hago mi horario y esto está mal hecho, porque los medicamentos tienen un tiempo en el cual hacen su efecto y en el cual se mantienen en el organismo. Entonces esto no puede ser, ¿verdad? Si nos dicen que es cada 8 horas, es cada 8 horas. Eso es importantísimo. Y otro error, contrario a la sobredosificación, es la subdosificación. Más bien, vamos a tomar menos de lo que nos dicen. ¿Ves? ¿Por qué? Porque él dice, con menos me da igual, me siento igual. Si tomo una pastilla, me sentí bien todo el día, entonces no me voy a tomar el resto del medicamento, ¿verdad? Y no le está haciendo efecto en absolutamente nada. Correcto, y menos si estamos hablando de medicamentos tan delicados como son los antibióticos, digamos. Si yo decido que me voy a tomar menos dosificación, la infección puede hacer que no se quite, o estamos induciendo resistencias de las bacterias, claro, ¿verdad? Después también decir, al revés de la sobredosificación, con una pastilla, mejor no me tomo una pastilla, con media es suficiente. Claro. Yo me siento bien con media. Esos son errores muy frecuentes, muy comunes. Los cambios de horario, también como lo acabamos de decir. La ruta de administración equivocada. Pongamos un ejemplo. Tenemos unas gotitas, ¿verdad?, que nos mandan a tomar para un dolor de oído. Gotas para tomar para un dolor de oído. Pero como es para el dolor de oído, entonces resulta que yo me las pongo en los oídos en lugar de tomármela. No siguió las recomendaciones. No se sigue la recomendación, claro, no se escuchó la recomendación o simplemente no se la dieron bien clara, que esto es muy importante también y que podemos hablar más adelante. O seguir tomando una medicación cuando ya tenía que detenerla. Por ejemplo, el médico o el farmacéutico recomienda tomar la medicación por 7 días, un antibiótico, digamos, volvamos a estos medicamentos. Pero resulta que yo digo, voy a tomarme 7 días más, por si acaso. Por si acaso, o que no terminan el tratamiento, ¿verdad? Porque sienten que ya les hizo efecto. Bueno, ese es el clásico. Con los antibióticos ese es el clásico, ¿verdad? Que los antibióticos se tienen que tomar así con un tiempo mínimo de 5 días y el paciente dice, con 3 me curé, qué maravilla, ya no siento los síntomas, ya estoy bien. ¿Y por qué es que la persona siente que le hizo efecto, pero qué efectos tiene a largo plazo? Claro, imagínate que lógicamente con 3 días de tratamiento posiblemente los síntomas que me estaban molestando se me quitaron, pero la cantidad de bacterias sigue ahí presente. Las bacterias se multiplican en millones, en miles de millones por día. Y esto quiere decir, Yuri, que a los 15 días el paciente o la persona va a estar igual, con la misma infección y con todavía agregado que vamos haciendo resistencia. Puede ser que el antibiótico mismo no le vaya a hacer efecto, sino que se lo tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque las bacterias tienen memoria y dicen, mira, esta medicina ya me la dieron, ahora yo me reformo, por decir así, o me formo de otra manera, de manera que este antibiótico no me haga efecto, ¿verdad? Claro. Tomar medicinas vencidas. Eso, ¿qué pasa si yo tomo un medicamento vencido? Es un error. Luego vamos a ver qué es el problema de tomar los medicamentos vencidos o comprar una medicina diferente a la prescrita. También, porque el médico dice, o el farmacéutico, lleve esta, pero yo digo, no, es que a mi vecina y a mi mamá y a mi abuelita le dio el mejor resultado la otra. Y entonces se llevan los medicamentos prescritos erróneamente. Claro. ¿Okay? Ya hablamos de la forma de administrarse la medicina, que es un error muy frecuente también. Y lógicamente que el tomar las medicinas no prescritas es de todos los días, ¿verdad? Claro. Estos son en realidad de los errores
más frecuentes que podríamos hablar, Julie, pero en realidad podemos decir que son muchísimos. Claro, y es que uno de esos errores, bueno, o cosas que pasan es tomar el medicamento vencido. Ajá. ¿Qué pasa si toma el medicamento exacto. Ustedes se han dado cuenta que el vencimiento de los medicamentos viene en una letrita muy pequeñita. Claro. Y entonces todo el mundo cree que no existe o la obvian, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa la fecha de vencimiento? Eso es muy importante. En primer lugar, recordar que al igual que en los alimentos, los medicamentos tienen una fecha de vencimiento que indica que es el fin de la vida útil de ese medicamento. Señala el periodo en el que se debe consumir esa droga para que el efecto deseado sea el correcto. El correcto, ¿okay? Claro. La eficacia de un medicamento es un factor fundamental que refleja la habilidad de la droga para hacer su efecto, el efecto deseado, ¿verdad? Por lo tanto, cuanto mayor sea la eficacia, mejores serán los resultados. Por su parte, la seguridad también es esencial, ¿verdad? Entonces, un medicamento vencido no está cumpliendo ni con la eficacia ni con la seguridad que estamos queriendo de un medicamento. Aunque, por ejemplo, venza ese mismo día. En realidad, lo que nos dice el vencimiento es que hasta cierto tiempo se asegura eficacia y seguridad. El que haya pasado un día no significa que ya el medicamento hasta ahí cortó su eficacia Ajá. y su seguridad. Conforme el tiempo va pasando, sí podemos decir que el medicamento puede ir perdiendo eficacia, ¿verdad? Y puede hacerse más inseguro. Pero siempre es bueno leer el tiempo de vencimiento para estar seguros que el medicamento tiene las dos cosas, la eficacia y la seguridad que necesitamos cuando estamos tomando un medicamento. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de tomar un medicamento vencido? ¿Verdad? Cuando tomamos un medicamento vencido, volvemos de nuevo. Tanto la eficacia como la seguridad no es la que estamos esperando, se desvanecen, ¿verdad? Y dan lugar a lo contrario. Es ineficaz y es inseguro. Y esto, doña Ivette, ¿afecta a todos por igual? O sea, ¿depende del fármaco, la edad o los padecimientos? Sí, en realidad afecta a todos por igual, a todos los fármacos por igual. Inclusive hay fármacos que tienen unas vidas muy cortas, ¿verdad? Entonces, la casa farmacéutica es la que se encarga, la que fabricó ese medicamento, es la que se encarga de decirnos hasta cuándo es seguro y es eficaz que nosotros tomemos ese medicamento. Hay muchos medicamentos, como por ejemplo jarabes y algunas formas líquidas, sobre todo los jarabes, que se fermentan y pueden producir hongos. Entonces también estamos hablando ya de contaminación. Claro. ¿Verdad? Es un medicamento vencido o abierto, ya que usted lo tiene almacenado ahí en su casa, está corriendo el riesgo de ser contaminado con otras cosas, hongos, bacterias. Entonces, mejor no tomemos medicamentos vencidos, y todos aquellos medicamentos de tipo jarabe que puedan contaminarse, mejor desecharlos en el momento que ya no lo estemos usando. ¿Verdad? Claro. Y bueno, si nos vamos a los que nos ocasionan alergias, ¿verdad? ¿Cómo nos damos cuenta de que somos alérgicos a un medicamento? ¿Cuáles son tal vez esas señales que nos dicen usted no tiene que tomar más ese medicamento? Ok, esa es una pregunta muy interesante, porque todo medicamento, cualquiera, puede dar efectos secundarios, efectos adversos, o puede ser alérgico. A la gente dice, ay, pero si yo he tomado este medicamento antes y no me daba alergia.
o no me da, Claro. puede hacer que te vuelvas alérgico a un medicamento conforme tomes repetitivamente. Se va desarrollando. Se puede desarrollar una alergia. Sin embargo, aquellos signos y síntomas que nos dicen que yo soy alérgico a un medicamento, a un X medicamento que quizás tampoco nunca había tomado, se pueden ver varias manifestaciones. Pueden ser en piel. Cuando son en piel hay urticarias, vesículas, ronchas, o sea que se reacciona la piel haciendo todo este tipo de manifestaciones, ¿verdad? Picazón, la piel se enrojece y pues puede aparecer en horas de haber tomado el medicamento, o inclusive, Julie, puede aparecer días después. Días después. De haber tomado el medicamento. Vea qué interesante que si a mí me aparece una urticaria, o si me aparece una roncha, una vesícula en la piel, y yo he tomado un medicamento días antes, que antes no había probado nunca, puedo sospechar de una alergia a ese medicamento, ¿verdad? También hay otras manifestaciones como son las respiratorias. Las manifestaciones respiratorias son verdaderamente importantes de tener presentes, porque en estos casos normalmente es una respuesta inflamatoria que se produce, que a veces no es grave, pero que en algunas ocasiones sí puede llegar a ser mortal, ¿verdad? Donde hace que la tráquea y el tejido pulmonar se inflamen. Entonces esto lleva a que las vías aéreas se cierren y no permiten que la persona pueda respirar. Claro. Esto es lo que llamamos muchas veces shock anafiláctico, y esto es una emergencia médica. Esto definitivamente hay que trasladar a la persona a un centro médico para que le den el soporte necesario para que esta persona no fallezca, porque puede haber inclusive muerte por un shock anafiláctico, ¿verdad? Entonces tenemos que estar muy pendientes que cuando nos tomamos un medicamento y comenzamos a sentir que no podemos respirar, que se nos comienza a poner la piel con ronchas y a la vez agitado, siento que se me cierra la garganta, que se me duermen los labios, etcétera, salir corriendo. Una alerta, claro. Eso es una alerta de que hay que salir corriendo a un centro de salud, ahora, a un centro médico. También hay otras manifestaciones que son puramente neurológicas, ¿verdad? En el cual el tejido cerebral más bien se ve afectado, es el tejido cerebral el que se ve afectado. Estamos hablando ya de síntomas sumamente graves, ¿verdad? Que pueden llevar a coma y muerte. Hay manifestaciones gastrointestinales, Julie, que pueden producir diarrea, vómito o dolores y malestares estomacales. Un medicamento nos puede producir una diarrea y eso significa que somos alérgicos a ese medicamento. Son bastantes las reacciones. Vea qué interesante que cualquier cantidad de signos y síntomas de alerta que nos dicen que no podemos tomar este medicamento. Ahora, mi recomendación siempre es para los pacientes y las personas que toman un medicamento al cual hacen alergia, es anoten en un papelito el nombre tanto comercial como el nombre genérico del producto y ándenlo en sus carteras, ándenlo en sus bolsillos. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a la farmacia o voy donde el médico, tengo que saber a qué soy alérgico. Tengo que decirle al profesional en salud que me produce tal o cual medicamento, que por lo tanto cualquier cosa que me vayan a recomendar no lo contenga, ¿verdad? Porque cualquier medicamento puede producir una alergia. Y es que mucha gente dice, bueno, ya me pasó, no me va a volver a pasar, pero es algo que es acumulativo, me imagino. Correcto. Si usted hace alergia una vez a un medicamento, ya se queda para toda la vida, como hablando sencillamente, con ese problema.
¿verdad? Y por eso es que tiene que tener presente que no puede tomar medicamentos que contengan esa droga, ¿verdad? Ese medicamento. Es importantísimo que, sobre todo, que se tenga muy presente y andar, como les digo. Hay gente que inclusive que se hace plaquitas, cadenas, con una plaquita que dice soy alérgico a. Y aunque ustedes no lo crean, hay muchísima gente alérgica al acetaminofén, que es lo que más encontramos en los supermercados, en las pulperías, inclusive que se nos receta mucho a nivel de los servicios de la caja. El acetaminofén es el analgésico que más se prescribe, que más se usa, ¿verdad? Y hay gran cantidad de personas alérgicas a acetaminofén que producen inclusive un choque anafiláctico. Un choque anafiláctico. Doña Ivette, ¿estos síntomas se dan inmediatamente o dura su ratito para manifestarse? Mira, es muy variado. Puede ser que se presenten inmediatamente o pueden ser reacciones tardías, como lo dijimos con las alergias, ¿verdad? Que pueden manifestarse después de días de haber tomado el medicamento. Pero cuando son muy severas, cuando verdaderamente usted es alérgico a una droga, es inmediato que se comienzan a aparecer los síntomas, ¿verdad? Los síntomas todos estos que dije, ya sea a nivel de piel, a nivel de sistema respiratorio, neurológico o de sistema digestivo también. Muy bien. ¿Qué pasa si tomo un medicamento sin agua, algo que es muy común en las personas? Pero, bueno, la respuesta la conoceremos después de la pausa. Esto es Acontecer UIA. Ya regresamos. Escucha usted Acontecer UIA. La Universidad Internacional de las Américas y la Universidad de Celaya de México tienen el agrado de invitarlo a participar en la certificación de metodología de la investigación impartida por el Dr. Roberto Hernández Sampieri, Ana Cuevas Romo y Paulina Mendoza Torres. Sin la investigación seguiremos siendo naciones que produzcan poco desarrollo tecnológico. La certificación incluye el libro de texto de Metodología de la Investigación, sexta edición, materiales de trabajo, alimentación para 2 reuniones presenciales que se llevarán a cabo el 14 de octubre y el 16 de diciembre del presente año y el certificado internacional en Metodología de la Investigación. La certificación tiene un total de 50 horas de capacitación y la modalidad será virtual, por lo tanto se entrega un certificado de aprovechamiento. No deje pasar esta oportunidad para estar al día con los requerimientos básicos de un profesional con estándares de calidad. En caso de cualquier consulta adicional, puede comunicarse al 2212-5500 extensión 7026 o 7097 o al correo electrónico inscripciones@uia.ac.cr. La vida nunca se detiene. Es un ciclo sin fin. Y para nosotros tiene forma de economía, inventos, éxito, política, celebraciones, logros y 1000 cosas más. La vida en sí es toda una noticia. Transmitirla es nuestra razón de ser. Ahora más que nunca, la Universidad Internacional de las Américas está más sintonizada con la vida. Ay, Lucy, qué gastritis más horrible me tengo, pero no escucha que aguacero está cayendo. Me da una pereza ir a la farmacia. Ay, Dani, no te preocupes. Yo tengo un montón de jarabes en la casa que te pueden servir. Uy, en serio, pero eso me servirá, digo, como es una receta especial para vos. De fijo sí, igual solo es una gastritis. Tomar medicamentos de manera irresponsable puede causarle grandes daños a su salud, como la intoxicación, alteraciones en su organismo. Mejor consulte a un especialista. Vos sabés lo que querés. Sabés que la vida se mueve muy rápido, que el éxito solo llega si lo tenés en tus planes y decidís trabajar por él. Querés aprender y demostrar lo que sabés. Por eso buscas gente inteligente, que esté cerca, que evolucione con vos y que haga del conocimiento tu mejor experiencia. Elegí solo lo mejor. Tu futuro es del tamaño que querás. UIA. Noticias de la historia.
Muerte del rey del pop. Michael Jackson, la máxima figura de la música de los años 80 y 90, murió hoy en Los Ángeles. Primer presidente afrodescendiente en los Estados Unidos. Barack Obama es el presidente de los Estados Unidos, así lo proyecta CNN. Pérdida del avión 370 de Malaysia Airlines. Que volaba rumbo a Pekín, desapareció sin dejar rastro y mantuvo en vilo al mundo. Vos podés ser parte de la historia. Universidad Internacional de las Américas. Estudia con nosotros. Somos tu mejor opción. Acontecer UIA, el ser y el quehacer de la educación superior. Muchas gracias por seguir en sintonía de Acontecer UIA. Continuando con el tema del uso inadecuado de los medicamentos, la especialista Ivette Fonseca nos ayuda a resolver estas consultas. Doña Ivette, continuamos con la pregunta. ¿Qué pasa si tomo un medicamento sin agua? Esto es algo muy común en las personas. Yuri, esto es una pregunta, como diríamos, genial. Claro. Es una pregunta importantísima porque nadie le da importancia a tomarse el medicamento con agua, sin agua o con apenas un traguito de algún líquido. Esto es muy importante. Le cuento que cuando un medicamento se toma sin agua o sin líquido, cualquier líquido que sea, pueda suceder que este medicamento se me pegue a nivel de la faringe. ¡Qué peligroso! ¿Verdad? Se pega ahí y esa mucosa no está hecha para la disolución de medicamentos. Por lo tanto, puede suceder inclusive que se nos haga una úlcera a nivel de la faringe. ¿Se imagina usted qué doloroso que es esta situación? Ahora bien, si yo me tomo este medicamento sin agua también, puede hacer que no se me pegue, pero al llegar al estómago, yo necesito que el medicamento tenga líquido para poderse disolver. ¿Qué pasa si un medicamento no se disuelve? Que al no disolverse completamente, igualmente me va a irritar más la mucosa gástrica, pero lo más importante es que no se va a absorber. Y si el medicamento no se absorbe, ¿qué va a pasar? No vamos a obtener el efecto del medicamento. Claro. Entonces, ven ustedes qué interesante. ¿Y cuál es la conclusión? Tomar los medicamentos con suficiente líquido, claro, con abundante agua. Si tenemos un pacientito que está en cama, o una persona que está en la cama, levantémoslo un poquito y le damos su agua. Entre más agua o más líquido se tome un medicamento, mayor es el efecto de absorción, por lo tanto, más rápido es el efecto farmacológico o el efecto deseado. Si yo tengo dolor de cabeza y me tomo el medicamento con suficiente líquido, el medicamento se va a absorber, se va a disolver rápidamente y se absorbe rápidamente, con lo cual el dolor de cabeza se me quita más rápido. Claro, una de las cosas más comunes que hace la gente es majar la pastillita y revolverla con agua. En realidad, esto no es una buena práctica si no se tiene seguridad de que el medicamento no se va a descomponer al majar la pastilla. No todas las pastillas se parten, no todas las pastillas se muelen, no todos los medicamentos pueden hacerse de esta forma. Entonces, es mejor si usted no sabe tragar pastillas o no puede tragar pastillas por algún problema anatómico, o a mucha gente que le da mucha perecilla tomar pastillas también porque no se las saben tragar. Sí. Entonces, mejor dígale al farmacéutico o al médico que le prescriba jarabes, que es más fácil, ¿verdad? Pero no decidamos nosotros partir la pastilla o molerla porque no sabemos si este medicamento va a perder efecto al ser triturado, ¿verdad? Que puede suceder. Aunque sea un adulto mayor, por ejemplo, la persona. Aunque sea un adulto mayor, correcto. A los adultos mayores generalmente preferimos darles medicamentos en forma líquida, ¿verdad? Para que sea más fácil para ellos.
¿La condición nutricional tiene algo que ver a la hora de consumir medicamentos? ¿Cuáles se deben consumir con comidas y cuáles no? Ok, esa es otra pregunta interesante, muy importante, porque la gente, la mayoría de las veces dice, no, yo me la voy a tomar mejor con comida porque me cae mal. Y me cae pesada, se me irrita el estómago, etcétera. Pero no es así. Viera, Julie, que la presencia de alimentos en el estómago es muy importante para absorberse o para no absorberse el medicamento. Hay alimentos que suelen retrasar la absorción del medicamento. Si los retrasan, bueno, igualmente me va a hacer efecto, aunque sea más tardío. ¿Okay? Claro. Siempre voy a obtener el efecto del medicamento. Pero hay otros casos en que la comida, el alimento, reduce la absorción del medicamento. Y entonces esto sí es un problema. Volvamos al ejemplo de los antibióticos. Hay antibióticos que no se pueden tomar con alimentos porque si no se reduce su efecto farmacológico. Y se imaginan ustedes qué problema que el medicamento no me esté haciendo efecto para quitarme la infección que tengo. Claro. ¿Por qué? Porque me lo estoy tomando con comida. Y entonces tenemos que preguntarle al farmacéutico siempre cuando compramos el medicamento, cuando vamos a la farmacia para retirar nuestros medicamentos, ¿me lo puedo tomar con comida o sin comida? Eso es una pregunta que siempre tienen que hacer. Básica. Básica, porque es muy importante, ¿verdad? Hay casos que ocurren también, digamos, en que el efecto del medicamento más bien se aumenta con alimentos. ¿De verdad? Sí, entonces inclusive se recomienda a la persona comer y ciertos tipos de comidas que tal vez son más grasositas, con más lípidos. ¿Por qué? Porque hacen que el medicamento se absorba mejor y haga un efecto farmacológico mejor. Vea usted qué interesante. Puede hacerme las dos cosas, o reducirme, o retardarme, o más bien mejorar la absorción. Esto es muy interesante. ¿Y quién le da esa información? El farmacéutico. El farmacéutico. Claro. Y tal vez algunos ejemplos, Ivette, de esos alimentos que ayudan, ¿verdad?, a acelerar, o los que no, tal vez, con medicamentos. Bueno, como le dije anteriormente, pueden ser medicamentos altamente ricos en grasas, que hacen que el medicamento se disuelva más fácilmente en esos lípidos y atraviesan más rápidamente la mucosa gástrica, llegando al torrente sanguíneo muchísimo más rápido y entonces hacen mejores efectos, ¿verdad? Pero esto solamente si el farmacéutico o el medicamento lo permite, ¿verdad? Hay que saberlo, no es que me lo voy a tomar porque en la radio dijeron que era mejor con medicamento que con alimento. No, depende del medicamento que vamos a tomar. Ahora, hay casos también en que el medicamento permite, como le dije, tomarlo con alimentos. Entonces, aquellos pacientes que padecen de gastritis, úlceras o algún problema gástrico, ¿verdad? Para proteger su estómago, pueden tomarlo con alimentos. O bien, como lo dije, con abundante líquidos. Claro. Muchos líquidos para que el medicamento no esté tanto tiempo en el estómago, se disuelva rápidamente y se absorba rápidamente, estando menos tiempo en contacto con las mucosas gástricas. Sí. ¿Verdad? Entonces, esto es la gran diferencia que tenemos que hacer con los medicamentos. Y preguntarnos siempre, y preguntarle al farmacéutico, ¿con o sin alimentos? Claro. Esto es muy, muy, muy importante, ¿verdad? Y es que precisamente la gastritis es un tema muy común, ¿verdad? Un padecimiento que casi siempre la gente lo enfrenta. Pero bueno, doctora, un tema también muy importante y bastante común en las personas
en los costarricenses es el de la automedicación, ¿verdad? Tengo un dolor de cabeza o de estómago y en lugar de ir a la farmacia me tomo una pastillilla que tenía un familiar o el vecino por ahí. ¿Cuáles son esas consecuencias que esto le genera a las personas? Bueno, Julie, mira, los medicamentos se hicieron precisamente para curar y para prevenir enfermedades, pero no todos los medicamentos son buenos para todas las personas. Además, no todas las personas reaccionamos igual ante el mismo medicamento. Puede ser que lo que a usted le hace bien, a mí me hace mal, ¿verdad? Ciertísimo. Entonces, el hecho de recomendar un medicamento en el caso de los farmacéuticos y prescribir un medicamento en el caso de los médicos, recuerde que ellos le hacen gran cantidad de preguntas antes de darle un medicamento, ¿verdad? Para saber su historia clínica. Entonces, si sos alérgico, si ha hecho alergias en algún momento, si ha tomado medicamentos de tal o cual tipo. Claro. Y todo eso le da la seguridad al que esté prescribiendo o al que esté recomendando, el profesional, ¿verdad? De darte el medicamento que te sirve. No el que le sirvió a la abuelita, ni el que le sirvió a la mamá, ni al papá. Es a usted, ¿verdad? Y también depende mucho del tipo de enfermedad que estés padeciendo en ese momento. Puede ser que sea mejor tomar otro tipo de medicamento que el que se está tomando. Le voy a poner un ejemplo muy claro y que se comete con mucha frecuencia, y es, por ejemplo, las benditas tabletas de famotidina. La famotidina es un medicamento que se usa para tratar úlceras y gastritis crónicas. Pero ¿qué hace? Pero esto se toma a largo plazo, generalmente para evitar que se produzca mucho ácido en el estómago y termine lesionando más esa úlcera. Entonces, ¿qué hacen las personas? Tienen un dolor en la boca del estómago como una gastritis y corren a tomarse la famotidina, y es una nada más la que se toman. Solamente una. Solamente una. Y esta pastilla hizo lo mismo que nada. ¿Por qué? Porque no se usa de esa forma, se usa solo para tratamientos. Las personas deben de tomar por lo menos 4 semanas de este medicamento para poder hacer un efecto farmacológico deseado. Entonces, cuando yo decido tomar un medicamento porque a otro le cayó bien, no necesariamente a mí me va a caer bien, ni me va a curar tampoco, ni me va a quitar el padecimiento. Y bueno, es que lamentablemente también hablemos de los medicamentos de venta libre, que es usual, ¿verdad? Correcto. Ese es, aquí en Costa Rica tenemos un acceso a los medicamentos muy fáciles, ¿verdad? Los encontramos en supermercados, en pulperías, inclusive en otros establecimientos, ¿verdad? Por eso es que estos medicamentos de venta libre, aunque estén tan accesibles, también pueden producir efectos secundarios, efectos adversos, alergias y todo lo que hemos hablado. Si va a tomar un medicamento, si usted va a coger un medicamento de un estante de un supermercado, al menos, por favor, lea las indicaciones que están en la caja, que dice quién o quiénes no deben tomar ese medicamento, cuál es la dosis indicada de ese medicamento, y no tomarlo así a la ligera, que ya porque está ahí en los estantes de un supermercado son inocuos. Claro. No son inocuos. Mucha gente cree que por ser de venta libre no son tan ofensivos, ¿verdad? Exactamente, y no es así. Definitivamente no es así. Todo medicamento es potencialmente peligroso y es potencialmente dañino si se usa en forma inadecuada, ¿verdad? Entonces, tengamos muy presente todas estas características de los medicamentos. En primer lugar, se hicieron para curar o para prevenir enfermedades, pero cuando están dados por un profesional. Por supuesto.
También es usual que muchas personas tienen un montón de medicamentos acumulados. Llega uno a la casa y hay toda una gaveta llena de medicamentos y no saben qué hacer, ¿verdad? Porque también pueden ocasionar algún problema al estar expuestos. Sí, en las casas tenemos que tener un orden con los medicamentos, ¿verdad? Tiene que haber un sitio seguro donde guardarlo. ¿Por qué digo que es seguro? Porque hay niños, hay personas que tal vez los pueden tomar por accidente o por lo que sea, y podemos caer en estos riesgos de la automedicación, que no va a ser lo correcto, ¿verdad? Sobre todo los niños. Recuerden que el niño es curioso, claro, y los jarabes tienen sabores agradabilísimos, ¿verdad? Sí. Entonces, también aquí me da pie para darles un consejo. Nunca le diga a su hijo, a su niño, que el medicamento es un confite. Eso es muy importante, papás y mamás. Esto es muy importante, porque si usted le dice al niño que eso es un confite, si se lo encuentra mal puesto, el niño se va a comer el frasco completo o se va a tomar el frasco completo. Y tampoco dígale, esto es riquísimo, sabe delicioso, te lo vas a tomar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el día que lo encuentre mal puesto se lo va a tomar todo, y ahí es donde caemos en las intoxicaciones severas. Claro. ¿Verdad? Tantas que se ven, como usted lo acaba de decir al inicio del programa. ¿Cuántas intoxicaciones llegan al hospital de niños por haber dejado los medicamentos expuestos? También es muy importante dónde los vamos a poner, ¿verdad? No pueden estar expuestos a la luz, a las temperaturas altas. Hay personas que andan los medicamentos en los carros, y el carro se deja todo el calor, ¿verdad? Así en el sol. Imagínense, ese medicamento puede descomponerse y no hacer ningún efecto luego, ¿verdad? Entonces tenemos que saber que lo tenemos que guardar fuera del alcance de los niños, en lugares frescos, no húmedos. O sea, que el baño no es un lugar seguro para guardar los medicamentos, ¿verdad? Esto es importante también. ¿Existe alguna manera de desecharlos por completo? Sí, y es más, debemos tener esa práctica. Cuando nosotros ponemos un medicamento en desuso, ya tenemos que saber que nos tenemos que deshacer de él. No, por favor, no guarden medicamentos por siglos de los siglos, ¿verdad? Porque es un problema también luego. Claro, es que mucha gente también lo que hace es meterlos en la bolsa de la basura y allá van, ¿verdad? Exacto, esa es la forma de desechar medicamentos, ¿verdad? Pero sin embargo, no se puede. Estamos en Costa Rica, en muchos países, hay ya leyes, reglamentos que nos dicen cómo desechar los medicamentos. En este momento existen varias formas de desechar nuestros medicamentos. Los podemos llevar a las clínicas de la Caja del Seguro Social, donde están aceptando los medicamentos vencidos, en farmacias particulares, en farmacias privadas también. Hay algunas farmacias que aceptan los medicamentos y por reglamento deberían de aceptarlos, ¿verdad? Porque la forma digamos, más segura de desechar medicamentos y para no hacer daños de contaminación ambiental es la incineración o el empacamiento. Estos ya son técnicas que se utilizan ya a nivel de profesionales, ¿verdad? La gente que conoce cómo desechar los medicamentos. Sin embargo, ¿qué hacemos nosotros en casa? ¿Cómo lo podemos desechar rápidamente? De manera casera, por decirlo así. De manera casera. Lo ideal es que lo llevemos a algún centro, ¿verdad? A un centro de acopio.
Por cierto, que nosotros aquí en la universidad vamos a tener una campaña de recolección de medicamentos vencidos que próximamente estaremos dándole la fecha. Claro. Pero mientras tanto, mantenga siempre el medicamento en el envase original. Mantenerlo en el envase original, esto va a permitir que si alguien se lo toma, no sabemos qué fue lo que se tomó, ¿verdad? Para darle auxilio inmediato. Es importante que si se trata de un envase con píldoras, con tabletas, se le añada a ese medicamento algún desecho como de broza de café, arcilla o algo que lo haga inútil. Porque si yo lo pongo luego en el cajón de la basura, ¿verdad? Puede hacer que aquellas personas que buscan en las basuras o un niño mismo. Incluso el medio ambiente, los animalitos, uno no sabe, exactamente, ¿verdad? Puede contaminarse. Entonces, haga eso, ponga las pastillas, puede añadirles agua, soda, que se disuelvan, ¿verdad? Y luego trata los envases, los mete en otro envase, no, tal vez opaco, preferiblemente, y que se sella y se pone en el cajón de la basura. Esto para permitir que también no haya daño al ambiente. Sellar bien la tapa con cinta adhesiva, etcétera, ¿verdad? También el envase con los desperdicios nunca los recicle. ¿Ok? No recicle medicamentos. Siempre queda medicamento ahí, ¿o qué puede pasar? Está contaminado. Y va a contaminar, ¿verdad? Esto es importante, Julie. Es muy importante que ahora en Costa Rica sí tenemos lugares para desechar nuestros medicamentos en desuso, ¿verdad? Y podemos llevarlo al colegio de farmacéuticos, donde también se los reciben, en las farmacias privadas y en las farmacias de la Caja del Seguro Social. Ahí estamos llevando los medicamentos que tenemos en desuso. Y como le dije, próximamente vamos a tener aquí en la universidad, ¿verdad? Vamos a hacer una campaña de recolección de medicamentos. Está organizando la Escuela de Farmacia una recolecta de pastillas. Correcto, ¿no? Estamos organizando una recolecta de medicamentos en desuso. Y porque puede ser, que no estén vencidos, pero que me los suspendieron. El médico me suspendió el medicamento de la presión porque me dio otro y están en desuso. Entonces, mejor desecharlos, que no se queden en la casa ahí dando vueltas. Claro, bueno, ya no hay excusas para dejar los medicamentos tirados ahí. Entonces, bueno, un pueblo bien informado es un pueblo más saludable, sin duda. Le agradezco cordialmente a Ivette Fonseca, directora de la carrera de farmacia, por ampliarnos más sobre este tema tan importante. Y bueno, ya nos comentó sobre los proyectos. Más adelante, si hay más, pues los daremos a conocer a través de este programa. Muchísimas gracias por su compañía. Mi nombre es Yulisa Rojas y de una vez le invito para que nos escuche en un siguiente programa de Acontecer UIA. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en una edición más de Acontecer UIA, un espacio de diálogo sobre el mundo académico.